cuando me estaba preparando para ir a cenar a casa de mi hija. Mi abogado me envió un mensaje de texto. Llámame inmediatamente. Marqué su número. Lo que me contó sobre mi hija me dejó en estado de shock. El aroma a cedro flotaba en el aire, un fantasma tenue del armario donde mis trajes habían vivido durante décadas. Ajusté el nudo Windsor de mi corbata, mis dedos moviéndose con un movimiento lento y practicado. Era un ritual familiar para una noche de viernes. A los 68, la rutina se convierte en una especie de amiga silenciosa. Esta corbata, de marrón profundo con hilos plateados, había sido un regalo de mi esposa, Eleanor. Todavía recordaba el día en que me la dio. Sus ojos se arrugaban en las comisuras cuando decía que combinaba con las motas de gris en mi cabello. Ahora, 2 años después de que ella se fue, solo quedaba yo, la corbata y el silencio de una casa que era demasiado grande para un solo hombre. Caminé por el pasillo, mis zapatos de vestir haciendo sonidos suaves en los pisos de roble que habíamos instalado juntos. En la mesa de la entrada, su fotografía estaba junto a un pequeño cuenco de llaves. Hice una pausa, un hábito que no podía romper, y enderecé el marco de plata. Me voy a ver a Jessica. Susurré a la mujer sonriente de la fotografía. Te contaré todo sobre el partido de fútbol de Leo cuando regrese. Era una tontería, hablar con una fotografía, pero el silencio nunca respondía con juicio. Estas cenas de los viernes eran el último hilo brillante que me conectaba con la vida que habíamos construido. Eran una promesa que le había hecho a ella, y a mí mismo, de que no me desvanecería simplemente en el silencioso dolor. Alcancé mi chaqueta de traje gris carbón, la que guardaba para estas ocasiones. Se sentía bien hacer un esfuerzo, ser el padre del que Jessica podría estar orgullosa, el abuelo que aparecía luciendo como si todavía tuviera un lugar en el mundo. Cuando mi mano tocó la manga de lana, mi teléfono vibró en la mesa. Un zumbido corto y agudo. Miré la pantalla, esperando un mensaje de Jessica sobre qué poste recoger. Pero el nombre era Sam Chen, mi abogado, mi amigo de 30 años. El mensaje era de solo 5 palabras, pero cayeron con el peso de un yunque. David, no vayas a ninguna parte. Llámame inmediatamente. Urgente. Un nudo frío se formó en mi estómago. Urgente. No era una palabra que Sam usara a la ligera. Mi primer pensamiento fue para él. ¿Un ataque al corazón? ¿Un accidente? ¿Su esposa, Mary? Mis dedos se sintieron torpes cuando toqué su nombre y acerqué el teléfono a mi oído. Sonó 2 veces antes de que él contestara. Su voz no estaba en pánico. Era algo peor. Estaba fuertemente controlada, despojada de todo calor. David, ¿estás solo?, preguntó, con la voz baja. Sí, Sam. Estaba saliendo para casa de Jessica. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy bien, dijo, y las palabras no ofrecieron consuelo. Escúchame con mucho cuidado. ¿Estás sentado? Me dejé caer en el banco junto a la puerta, la chaqueta todavía apretada en mi mano. Sam, me estás asustando. Él respiró lentamente, el sonido crujiendo en la línea. Debería haber llamado antes. He estado revisando tus documentos patrimoniales, las actualizaciones que hicimos hace 6 meses. Como parte de eso, solicité estados de cuenta integrales de tus fondos de jubilación, tus cuentas de inversión, la cartera principal. Hizo una pausa. David, hay un problema. Un problema muy grande. Esperé. El silencio se extendía. Los informes que he estado recibiendo parecen estar bien, dije, mi propia voz sonando distante. Jessica los envía cada trimestre. Los números son estables. David, dijo Sam, y su voz estaba cargada de una pena que iba más allá de la ley. Los informes que Jessica te ha estado enviando son falsificaciones. Son PDFs manipulados. Los estados de cuenta reales de los bancos cuentan una historia diferente. La habitación pareció inclinarse. El aroma a cedro desapareció, reemplazado por el sabor metálico del miedo. ¿De qué? ¿De qué estás hablando? Durante los últimos 2 años, desde que Eleanor falleció,
Alguien ha estado liquidando sistemáticamente tus activos. La cuenta de corretaje está casi vacía. El fondo de jubilación ha sido drenado a través de una serie de retiros estructurados. Tus ahorros de toda la vida, los 3 millones de dólares con los que te jubilaste, casi todo se ha ido. Cada palabra fue un golpe físico. 3 millones de dólares. El trabajo de toda mi vida. La seguridad que había construido, piedra a piedra con dolor, para mi jubilación, para el cuidado de Eleanor, para el futuro de mi familia. Desaparecidos. No tenía sentido. Eso es imposible. Balbuceé. Nadie puede acceder a esas cuentas excepto yo. Las siguientes palabras de Sam fueron silenciosas, pero destrozaron el mundo. Eso no es cierto, David. Otra persona puede hacerlo. La persona que tiene tu poder notarial duradero. El que firmaste en el hospital cuando la enfermedad de Eleanor empeoró, para que alguien pudiera manejar las cosas si tú no podías. No necesitaba que dijera el nombre. Solo había una persona. La persona a la que estaba a punto de ir a ver para cenar. La persona en quien confiaba más que en nadie en el mundo. Es Jessica, dijo Sam. Su voz era un fantasma. Te ha estado desangrando. El teléfono casi se me escapó de la mano. Me incliné hacia adelante, con la cabeza entre las manos, el pulido piso de roble nadando bajo mí. Mi respiración llegaba en jadeos desiguales. No podía ser. No mi Jessica. No la niña pequeña a cuyas rodillas raspadas había vendado, cuya matrícula universitaria había pagado sin pensarlo 2 veces, cuya boda había sido uno de los días más orgullosos de mi vida. Mi mente, un lugar que normalmente se sentía tan ordenado, tan estructurado, se convirtió en un torbellino de recuerdos fracturados. Jessica, sentada en la mesa de mi cocina hace un año, una pila de papeles frente a ella. No te preocupes por nada, papá, había dicho, su sonrisa tan brillante y tranquilizadora. El mercado es volátil. Yo me encargaré de la logística, me aseguraré de que todo esté protegido. Tú solo concéntrate en sanar. Otro recuerdo salió a la superficie. Yo, mencionando una factura de impuestos sobre la propiedad grande e inesperada. Jessica, quitándole importancia. Todo está resuelto, papá. Moví algunos fondos de la cartera de crecimiento para cubrirlo. Es parte del plan. Sus palabras habían sido un consuelo entonces. Ahora eran armas, cada una vuelta de cuchillo. Los informes falsificados que me enviaba por correo electrónico cada trimestre, siempre con una nota alegre. La manera en que me desanimaba suavemente de ir al banco yo mismo, diciendo que los cajeros eran nuevos y que el papeleo era una pesadilla para alguien de mi edad. Ella no me estaba protegiendo. Me estaba aislando. Estaba construyendo una jaula de amabilidad a mi alrededor mientras saqueaba los cimientos de mi vida. Sam todavía estaba hablando, su voz sacándome del abismo. David, David, ¿estás ahí? Necesitas escucharme. Esta es la parte más importante. Forcé un sonido en mi garganta. Sí. No puedes dejar que ella sepa que tú sabes. ¿Me entiendes? Debes ir a esa cena. Debes actuar como si no pasara nada. Sonríe. Pregunta por Leo. Déjala creer que todavía tiene el control total. Si sospecha algo, podría mover el último dinero, esconderlo en un lugar donde nunca podamos encontrarlo. Podría destruir registros. Necesitamos tiempo, David. Necesito tiempo para rastrear a dónde fue todo. A partir de este momento, no eres solo mi amigo. Eres mi cliente. Y estamos en guerra. Una guerra que ella no sabe que ha comenzado. Una guerra. La palabra resonó en las ruinas de mi corazón. Yo era un ingeniero jubilado. Construía puentes, no planes de batalla. Pero mientras estaba sentado allí, con el peso de la traición presionándome, sentí algo más debajo de la conmoción. Una claridad fría y dura. El ingeniero en mí comenzó a agitarse. Se había identificado un problema. Las variables eran desconocidas, la estructura estaba fallando. Era hora de analizar el daño. Lentamente, me puse de pie. Mis piernas se sentían inestables, como un edificio cuyos soportes habían sido derribados. Caminé hacia el espejo del pasillo y miré mi propio reflejo.
El hombre que me devolvía la mirada era un extraño. Sus ojos estaban desorbitados por un dolor tan profundo que parecía haberlo envejecido 10 años en 10 minutos. Su mano, sosteniendo el teléfono, temblaba. Respiré hondo, con un temblor. Tenía que guardar a este hombre. Tenía que convertirme en alguien más. Alguien que pudiera entrar a la casa de su hija, besar la frente de su nieto y sentarse a una mesa de cena cargada de comida comprada con su vida robada, y sonreír como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Entiendo, le dije a Sam, con la voz en un susurro ronco. La función comienza ahora. Colgué el teléfono y me quedé allí parado por un largo momento, el silencio de la casa presionando. Recogí la chaqueta gris del banco. Me la puse, enderecé el cuello y alicé las solapas. Luego salí por la puerta, al aire fresco de la tarde, dejando al hombre que solía ser atrás en la casa vacía. El viaje al vecindario de Jessica fue un viaje a través de un mundo que había ayudado a construir pero al que ya no pertenecía. Aquí, las casas no eran solo hogares, eran declaraciones, apartadas de la carretera detrás de céspedes bien cuidados y altos robles. Mi hija vivía en la más grande de la cuadra, un palacio moderno de cristal y piedra blanca que parecía brillar desde dentro cuando entré en la amplia entrada circular. Las puertas automáticas se deslizaron abiertas sin un sonido, una bienvenida silenciosa al corazón de la mentira. Tom estaba en la puerta antes de que yo saliera del coche, su sonrisa amplia y practicada. Llevaba un suéter de cachemira que probablemente costaba más que mi factura de comestibles mensual. «David, qué bueno verte», exclamó, dándome una palmada en el hombro un poco demasiado fuerte. El gesto, que una vez sintió como un cariño amistoso, ahora se sentía como una reclamación de propiedad. «Tú también, Tom», dije, mi voz sonando inquietantemente normal. Forcé una sonrisa en mi rostro, algo frágil que temía pudiera romperse. Cuando entré, la magnitud de su engaño me golpeó con la fuerza de un golpe físico. La entrada era un atrio de 2 pisos, con un piso de mármol italiano que brillaba bajo una lámpara de araña moderna que se parecía a una explosión de estrellas. El aire olía ligeramente a lirios y cedro, un aroma diseñado para susurrar riqueza. Cada superficie estaba pulida, cada objeto perfectamente colocado. Era una casa hermosa. Una casa construida sobre las ruinas de mi vida. Jessica emergió de la sala de estar, una visión en un vestido de seda color crema. «Papá», arrulló, deslizándose hacia mí. «¿Llegaste?» Me envolvió en sus brazos, un abrazo breve y frío. Era el abrazo de una actriz, no de una hija. Podía sentir las esquinas afiladas de la pulsera de diamantes en su muñeca presionar mi espalda. Una pulsera. Ahora me daba cuenta que yo había pagado. «Te ves un poco cansado», dijo, retrocediendo para estudiar mi rostro, sus ojos llenos de una preocupación pulida y profesional. «¿Te sientes bien?» «Solo una semana larga, cariño». Logré decir la palabra «cariño», sabiendo a cenizas en mi boca. Me llevó a la sala de estar, un espacio vasto con paredes de vidrio de piso a techo que daban a una piscina infinita y a las luces centelleantes del skyline de Denver. En la pared colgaba una pintura abstracta masiva que reconocí de una galería que me había señalado unos meses antes, mencionando su precio desorbitado. En su dedo, un anillo de zafiro brillaba, uno que nunca había visto antes. Cada detalle era una nueva puñalada de traición. Tom me sirvió un vaso de agua con gas mientras Jessica se acomodaba en un sofá de cuero blanco. «Mi nieto, Leo, estaba en una pijamada», explicó. Una punzada de decepción, seguida rápidamente por un extraño sentido de alivio. No estaba seguro de haber podido enfrentar sus ojos inocentes esta noche. «Tenemos noticias emocionantes», anunció Tom, entregándome el vaso. Hizo un gesto hacia la entrada. Finalmente cambié el viejo sedán. Conseguí un Porsche nuevo. Conduce como un sueño. «Eso es maravilloso», dije, con la voz hueca. Recordaba el viejo sedán, un Lexus perfectamente bueno que lo había ayudado a comprar hacía 3 años. Jessica sonrió, la imagen de una esposa orgullosa.
Y mi firma de diseño acaba de conseguir el contrato para el nuevo Hotel Fairmont en el centro. Es un proyecto enorme, papá. Esta noche lo celebramos. Levantó su copa de vino en un brindis simulado. Un brindis por su éxito, financiado con mi ruina silenciosa. Tuve que apretar la mano alrededor del vaso de agua para evitar que temblara. La conversación durante la cena fue una clase magistral de desvío y actuación. Preguntaron sobre mi semana, pero sus ojos se nublaron cuando hablé de podar las rosas. Su interés era una fina capa. El tema real, como siempre, eran ellos. Sus planes, sus ambiciones, sus necesidades. A mitad de la comida, Jessica adoptó el tono serio y preocupado que ahora reconocía como su arma más peligrosa. «Papá, he estado revisando tus informes trimestrales», comenzó, y sentí un escalofrío a pesar de la calidez de la habitación. «El mercado está un poco inestable. Estaba pensando, tal vez deberíamos reevaluar tu estrategia de inversión. Mover algunos de los fondos más agresivos a algo más seguro, como bonos a largo plazo. Solo me preocupo por ti, y quiero asegurarme de que estés protegido a largo plazo». Era un movimiento brillante. Un ataque preventivo disfrazado de preocupación amorosa. Estaba ofreciendo protegerme de la misma volatilidad que había creado al vaciar mis cuentas. Estaba intentando consolidar su control para asegurar lo poco que pudiera quedar. La audacia casi me hizo jadear. La voz de Sam resonó en mi cabeza. «Actúa normal. No dejes que sospeche nada». Tomé un sorbo lento de agua, ganando un segundo precioso para componerme. La miré, a mi hija. Su rostro una máscara perfecta de devoción filial. «Eso es muy considerado de tu parte, cariño», dije, mi voz tranquila pero firme. «Pero no hay necesidad. Tengo fe completa en cómo estás manejando las cosas. Me has quitado un gran peso de los hombros. No sé qué haría sin ti». El alivio que inundó su rostro fue casi imperceptible, pero lo vi. Un ligero relajamiento de sus hombros, un suavizado alrededor de sus ojos. Había obtenido la respuesta que quería. Mi confianza ciega todavía estaba intacta. Ella creía que su crimen perfecto todavía era perfecto. El resto de la cena pasó en un borrón. Hablaron de un viaje de verano a la costa amalfitana, de renovar la cocina, de la escuela privada a la que planeaban enviar a Leo el próximo año. Cada palabra era otro puñado de tierra en la tumba de mi futuro. Y yo estaba sentado allí, asintiendo y sonriendo, interpretando el papel del padre orgulloso, ligeramente senil, que estaba feliz de ser incluido. Fue la actuación más difícil de mi vida. La mañana siguiente, el sol salió sobre una ciudad que me resultaba extraña. El confort familiar de mi hogar había sido reemplazado por la fría conciencia de que estaba viviendo en un escenario. Cada acción, cada palabra, tenía que ser sopesada y medida. El dolor de la noche anterior no había disminuido, simplemente se había asentado, endureciéndose de una herida abierta y cruda en un peso frío y denso en mi pecho. Era el peso de la determinación. La oficina de Sam Chen era una fortaleza de orden y razón, un marcado contraste con el caos que rugía dentro de mí. Estanterías con textos legales encuadernados en cuero se alzaban como centinelas silenciosos del suelo al techo. El aire olía a papel viejo, madera pulida y al café negro y fuerte que Sam siempre tenía preparándose. Era una habitación donde los problemas se desmantelaban, analizaban y resolvían con lógica, no con lágrimas. Sam estaba sentado detrás de su gran escritorio de caoba, su expresión sombría pero concentrada. Parecía un general preparándose para una larga campaña. No estaba solo. Sentada en la silla a mi lado había una mujer que no podía tener más de 30 años. Se llamaba Chloe. Tenía el pelo corto y oscuro, ojos que parecían no perderse nada y una quietud que de alguna manera era más intimidante que cualquier muestra de agresión. No ofreció una sonrisa reconfortante ni palabras de simpatía. Simplemente asintió cuando Sam la presentó como la mejor contadora forense que conocía, y su mirada se encontró con la mía con una expresión de intensidad tranquila y profesional. Estaba allí para analizar un desastre, y mi vida era los escombros. «David», comenzó Sam,
su voz sin dejar espacio para cortesías. Después de que te fuiste anoche, Chloe y yo trabajamos con los datos iniciales. Lo que Jessica está haciendo no es solo oportunista. Es una campaña calculada y sistemática. Empujó un gráfico preliminar a través del escritorio. Era una telaraña de líneas y flechas, conectando mis cuentas con sociedades pantalla e inversiones de alto riesgo. Mi vida, reducida a un diagrama de robo. Lo vi anoche, dije, con la voz plana. La casa, el coche, las joyas. Está todo ahí. Mi dinero. Es peor que eso. Habló Chloe por primera vez. Su voz era tan precisa y desprovista de adornos como su apariencia. No solo lo está gastando, lo está moviendo, escondiendo, canalizándolo a través de una sociedad pantalla, Elysian Designs LLC, y luego hacia un desarrollo turístico de alto riesgo en México que tu yerno está gestionando. Está lavando los ahorros de toda tu vida, señor Miller. Y está usando los informes financieros falsificados para mantenerte tranquilo mientras lo hace. Sam se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Esto ya no es una disputa familiar, David. Esto es una empresa criminal. Y la trataremos como tal. Este es el plan. Es una operación en 2 fases. Tomó un sorbo de su café y expuso el plan para mi contraataque. La fase 1 es guerra de información. Chloe trabajará en las sombras. Rastreará cada dólar, cada transferencia. Construirá un mapa de toda su red financiera. Al mismo tiempo, yo usaré citaciones judiciales para exigir los registros originales, no alterados, de cada banco y firma de inversión. Construiremos un arsenal de pruebas irrefutables. Me miró, sus ojos serios. Tu papel en esta fase es el más difícil. Debes continuar con la actuación. Eres el viudo en duelo, el padre que envejece, un poco confundido, un poco abrumado por el mundo moderno. La llamarás, le pedirás ayuda con cosas pequeñas. Déjala creer que su control es absoluto. Necesitamos que esté cómoda. Necesitamos que sea arrogante. La arrogancia hace a las personas descuidadas. Asentí, el ingeniero en mí apreciando la lógica fría, incluso mientras el padre en mí se resistía ante el pensamiento del engaño. Eso nos lleva a la fase 2. Continuó Sam. La trampa. Miró a Chloe, quien retomó la narrativa sin problemas. Tu hija se ha acostumbrado a un flujo constante de activos líquidos que puede manipular, explicó Chloe, con la mirada fija en mí. Ella cree que la casa es el premio final, el activo más grande y líquido que simplemente heredará cuando tú fallezcas. No espera que entre nunca en juego. Nosotros vamos a ponerla en juego. El plan era simple en su diseño y brutal en su intención. Yo debía filtrar una pieza de información. Confiaría en un amigo mutuo, alguien que sabía que era un chismoso notorio, que me sentía solo y abrumado. Mencionaría que estaba considerando seriamente vender la casa y todo su contenido para mudarme a una comunidad de jubilados de lujo en Scottsdale, Arizona, para vivir mis días al sol. La noticia de una posible venta desencadenará el pánico, declaró Chloe, su tono plano, analítico. Amenaza su herencia, lo que es más importante, amenaza con traer a terceros, agentes inmobiliarios, tasadores, abogados, que escudriñarán las mismas finanzas que ella ha trabajado tan duro para ocultar. Su flujo de caja de tus cuentas probablemente se está desacelerando a medida que los fondos se agotan. La casa es el objetivo final. Ella no puede y no dejará que se venda. Se verá obligada a actuar, concluyó Sam, tomando el control nuevamente. Intentará detenerte. Redoblará sus afirmaciones de que estás confundido, de que no estás en condiciones de tomar tus propias decisiones. Exagerará. Y cuando lo haga, caminará directamente hacia la jaula legal que hemos construido para ella, armada con cada prueba de su fraude. Me senté allí, absorbiendo la brillantez escalofriante de su estrategia. Era un plan construido no en la emoción, sino en una comprensión profunda de la avaricia de mi hija. Usaba su propia arrogancia como cebo. Durante 2 años, mi pasividad la había habilitado. Ahora,
Un tipo diferente de pasividad, una confusión fingida, se convertiría en el arma para su perdición. El dolor todavía estaba ahí, una piedra fría en mis entrañas, pero por primera vez desde esa fatídica llamada telefónica, se unió a algo más. El clic silencioso y satisfactorio de una máquina bien diseñada que se ponía en movimiento. Los días que siguieron fueron una actuación silenciosa y desgastante para los nervios. Me convertí en un actor en el teatro de mi propia vida, y cada palabra, cada gesto, era parte de un guión escrito con la tinta fría y clara de la oficina de mi abogado. El primer movimiento fue engañosamente simple. El martes por la mañana, llamé a Jessica. Esperé deliberadamente hasta las 10, una hora en la que sabía que estaría en medio de una reunión, una hora en la que mi llamada sería una interrupción. «Papá», respondió, su voz con un leve tono de fastidio. «Está todo bien». Dejé escapar un suspiro, un sonido cansado que había practicado frente al espejo. «Ay, cariño, siento molestarte. Es solo que, estos papeles de la compañía de seguros hablan de beneficiarios y sucesiones, y las palabras bailan frente a mis ojos. Tu madre solía manejar todo esto». Dejé que mi voz se apagara, plantando la semilla de mi incompetencia manufacturada. Su fastidio se suavizó, reemplazado por ese tono familiar y condescendiente. «Por supuesto, papá. No te preocupes por eso. Déjalos en la mesa de la cocina, y pasaré esta tarde para solucionarlo». «Eres mi salvadora, cariño», dije. Mi cabeza ya no es lo que era. Era una mentira, y se sentía como tragar vidrio, pero sabía que era necesario. Pasé el resto de la mañana en casa, esperando. Cuando llegó, tenía una taza de su té favorito lista. Nos sentamos a la mesa de la cocina mientras ella organizaba los papeles con rapidez, explicándomelos en términos simples como si fuera un niño. Cuando se iba, ejecuté la segunda parte del movimiento. «¡Ay, cielos!», dije, golpeándome los bolsillos con un pánico fingido. «Debo haber dejado mi cartera en tu coche la otra noche. ¡Qué tonto soy!». «Está bien, papá», dijo, ya a medio camino de la puerta. «Lo comprobaré. Solo ten más cuidado». La puerta se cerró, y me quedé en el silencio, mi cartera real descansando pesada en mi bolsillo trasero. Acababa de darme una excusa perfecta para visitar su casa sin avisar. La jugada principal estaba programada para el jueves. Había quedado para almorzar con Arthur Gabel, un hombre que conocía desde hacía 40 años. Éramos amigos, pero más que eso, Arthur era el centro de noticias no oficial de nuestro círculo social. Una historia contada a Arthur al mediodía sería de conocimiento común para la cena. Nos encontramos en nuestro lugar habitual, un diner tranquilo que servía el mejor sándwich Reuben de Denver. Hablamos de los viejos tiempos, de nuestra salud, de nuestros nietos. Todo era tan normal, tan cómodo, que la mentira que estaba a punto de contar se sentía como una profunda traición a esa amistad. Pero las palabras de Sam resonaban en mi mente. «Esto es una campaña. ¿Sabes, Arthur?», comencé, revolviendo mi té helado. «Esta casa grande, desde que Eleanor se fue, está tan vacía. El mantenimiento es demasiado para un viejo». Arthur asintió con simpatía. «Es mucho para manejar solo, David». Suspiré de nuevo, dejando que mis hombros se encorvaran. «He estado pensando. Un amigo mío se mudó a un lugar en Scottsdale, Arizona. Una de esas comunidades de jubilados de alta gama. Campo de golf, piscina, comidas preparadas, ni césped que cortar, ni techos que arreglar». Reí una risa pequeña y triste. «Dice que lo único que tiene que hacer es decidir qué cenar. Suena como un sueño, ¿no?». Planté la semilla, regándola con una mezcla creíble de agotamiento y anhelo. Tendría que vender la casa, por supuesto. Liquidar todo. Pero, ¿de qué sirve estar dando vueltas en un mausoleo? Los ojos de Arthur se abrieron ligeramente. Vi los engranajes girando. Esto era noticia. Gran noticia. Prometió guardárselo para sí mismo, pero ambos sabíamos que era una promesa que era incapaz de cumplir. Salí del restaurante con un sombrío sentido de logro, mezclado con el sabor amargo de haber usado a un amigo.
Mientras yo interpretaba el papel del jubilado cansado, Chloe estaba en lo profundo de las trincheras digitales. Esa tarde, envió una actualización segura a Sam, quien me la reenvió. Sus hallazgos eran escalofriantes. La sociedad pantalla, Elysian Designs LLC, no era solo una cuenta de tenencia. Era el principal inversor en un proyecto de resort turístico de lujo junto al mar cerca de Cancún, México. Un proyecto que, según los registros públicos, estaba muy por encima del presupuesto y plagado de retrasos en la construcción. El gerente de las finanzas del proyecto figuraba como Tom, mi yerno. No solo estaban gastando mi dinero en coches y joyas, lo estaban perdiendo en una empresa en quiebra, intentando desesperadamente mantenerla a flote con los últimos ahorros de mi vida. Necesitaban la casa no solo por la herencia, sino como una inyección de capital final y desesperada para salvarlos de la ruina. La llamada telefónica llegó a las 6:15 de la tarde de esa misma tarde. Acababa de sentarme con un plato de sopa. La identificación de la llamada mostró el nombre de Jessica. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar, mi corazón golpeando contra mis costillas. «Papá». Su voz era un resorte apretado de preocupación fingida. «Arthur Gabel acaba de llamarme. Dijo que estás pensando en vender la casa y mudarte a Arizona». Adopté mi voz más cansada y confundida. Ay, se suponía que no debía mencionar eso. Arthur y yo solo estábamos hablando. Es solo una idea, cariño. Este lugar da mucho trabajo. «Vender la casa», repitió, su voz subiendo una octava. «Papá, no puedes. Simplemente no puedes. Esa es nuestra casa familiar. Es donde están los recuerdos de mamá. Cada habitación, cada rincón. ¿Cómo puedes siquiera pensar en dejarla ir?» La actuación era impecable. El dolor, la sentimentalidad, todo estaba ahí. Pero podía oír el puro pánico zumbando bajo la superficie. «Solo me estoy haciendo viejo, Jesse», dije, usando su apodo de la infancia para añadir un toque de vulnerabilidad. «No puedo seguir el ritmo de las reparaciones, el jardín». Pensé que tal vez era hora de una vida más fácil. Un lugar con un poco de sol. «No, no, no», dijo rápidamente. «Podemos resolver esto. Si es el mantenimiento, podemos contratar un servicio. Un jardinero a tiempo completo. Un manitas. Yo puedo encargarme por ti. No tienes que mover un dedo. Solo, no tomes decisiones apresuradas. No llames a un agente inmobiliario. Prométemelo, papá. Promete que me dejarás ayudarte a manejar esto». Sus palabras eran un intento desesperado por recuperar el control, por ponerse entre yo y el único activo que no podía permitirse perder. No estaba intentando salvar mis recuerdos de su madre. Estaba intentando salvar su inversión fallida en México. La conversación terminó con mi promesa vaga y no comprometida de pensarlo, dejándola colgando en un estado de alta ansiedad. Colgué el teléfono y miré por la ventana hacia el anochecer. La sopa frente a mí se había enfriado. Una sonrisa sombría tocó mis labios. La trampa estaba tendida. El cebo había sido tomado. Y mi hija astuta y calculadora, ahora se debatía en la red, completamente inconsciente de que el pescador era el viejo cansado que creía que ya se había devorado. El silencio que siguió a mi llamada telefónica con Jessica era un tipo diferente de quietud. Era la calma de un tablero de ajedrez después de que se ha hecho un movimiento decisivo, un zumbido silencioso con la anticipación de la respuesta del oponente. Sabía que no tardaría mucho. El pánico es un mal estratega. Siempre actúa demasiado rápido. 2 días después, un sábado por la tarde, ella llamó. Su voz era suave, casi almibarada. «Papá, Tom y yo estábamos por el vecindario. Nos encantaría pasar unos minutos. He estado hablando con mi asesor financiero, y preparó una simple proyección de cartera para ti. Creo que realmente te tranquilizarás sobre lo de la casa». «Por supuesto, cariño», dije, mi voz un instrumento bien ensayado de aceptación cansada. «La puerta siempre está abierta». El escenario estaba listo. Tenía 1 hora antes de que llegaran.
Me moví con la precisión pausada de un ingeniero que revisa planos antes de una gran construcción. Mi objetivo era una pequeña casa para pájaros decorativa que Eleanor había guardado en la repisa de la chimenea. Era una cosa tonta y sentimental, pero su posición le daba una línea acústica clara al sofá principal. La di vuelta. La base era hueca. El dispositivo de grabación que Sam me había dado no era más grande que un terrón de azúcar, un pequeño cuadrado negro con una sola lente casi invisible. Lo aseguré dentro de la casa para pájaros con un trozo de cinta de doble cara. Luego coloqué la casa de nuevo en la repisa, ajustándola una fracción de pulgada. Desde fuera, era solo una pieza de decoración. Desde dentro, era un testigo silencioso y expectante. Llegaron luciendo como una pareja de poder sacada de la portada de una revista. Jessica llevaba una chaqueta entallada y elegante, y Tom tenía una camisa polo con un pequeño caballo bordado en el pecho. Llevaban una carpeta gruesa encuadernada en cuero. Todo era parte de la actuación, una muestra de profesionalismo y autoridad diseñada para hacerme sentir pequeño y fuera de mi alcance. «Papá», comenzó Jessica, con la voz goteando preocupación mientras se sentaba frente a mí, colocando la carpeta en la mesa de café entre nosotros. Estábamos muy preocupados después de nuestra última conversación. Tom y yo lo hablamos, y realmente creemos que vender la casa es un error terrible, tanto emocional como financieramente. Abrió la carpeta. Dentro había páginas de gráficos coloridos, diagramas y párrafos densos de texto. Hice que nuestro asesor, el señor Albrecht, hiciera los números. ¿Ves? Señaló un gráfico de barras. El mercado está a la baja. Si vendes ahora, perderás al menos un 15% del valor máximo de la propiedad. Simplemente no es un momento inteligente para liquidar un activo tan importante. Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos ante las páginas como si estuvieran escritas en un idioma extranjero. ¡Ay, Dios! Son muchos números, Jessica. Todo se ve tan complicado. Lo es, papá, pero para eso estamos nosotros, intervino Tom, inclinándose hacia adelante con seriedad. Podemos ayudarte a navegar esto. Jessica es brillante con estas cosas. Solo no queremos verte tomar una decisión de la que te arrepientas. Negué con la cabeza, haciendo un gesto displicente con la mano hacia la carpeta. No sé, chicos. Lo único que sé es que el jardín es demasiado grande. Las escaleras son cada vez más empinadas, y Arizona suena agradable y simple. Sin gráficos, sin carteras. Solo sol. Estaba siendo deliberadamente el viejo terco y simple que ellos querían que fuera. Podía ver la frustración parpadear en los ojos de Jessica antes de que la enmascarara con otra sonrisa paciente. Dejemos los números a un lado por un momento, dijo suavemente. Piensa en mamá. Piensa en los recuerdos en esta casa. El jardín que plantó. La cocina donde todos cocinamos la cena de acción de gracias. No puedes vender eso, papá. Simplemente no puedes. La apelación a la emoción era su carta ganadora, la que siempre jugaba cuando la lógica fallaba. Oírla usar el recuerdo de Eleanor como una herramienta de manipulación me envió una astilla de hielo al corazón. Necesitaba salir de la habitación antes de que mi propia máscara se rompiera. Me levanté lentamente de mi silla. Me has dado mucho en qué pensar. Déjame prepararnos un té. Mi cabeza da un poco de vueltas. Mientras caminaba hacia la cocina, sabía que la verdadera actuación estaba a punto de comenzar. En el momento en que el sonido de mi llenando la tetera llegara a la sala de estar, su pretensión caería. Me quedé justo fuera de la vista, con la espalda contra la pared, mi propia respiración silenciosa. Conté los segundos. Luego, oí la voz de Tom, un susurro bajo y ansioso. ¿No crees que realmente venderá, verdad? Jessica, el proyecto en México. Los inversores se están poniendo nerviosos. Necesitamos otra inyección de capital, y la necesitamos el mes pasado. Hubo un crujido de papel, luego la voz de Jessica, ya no suave y empalagosa, sino fría y afilada como acero forjado. No venderá, siseó. No lo permitiré. Está más confundido de lo que pensaba. Esta fantasía de Arizona es la prueba.
¿Pero qué pasa si simplemente llama a un agente inmobiliario? ¿Qué hacemos? La voz de Tom era delgada por el pánico. Una pausa. Luego vinieron las palabras que me pararon el corazón. Entonces damos el siguiente paso, dijo Jessica, su voz desprovista de cualquier emoción. Probaré que no es competente para tomar esa decisión. Hablaré con el Dr. Miller nuevamente. Conseguiré una evaluación más definitiva. El poder notarial no es suficiente para detener una venta si está decidido. Necesitamos una curatela. Necesitamos control total. Es la única manera de proteger nuestros intereses, de proteger a la familia. Proteger a la familia. La mentira era tan profunda, tan completa, que era casi una obra de arte. Me quedé en la cocina otros 5 minutos, mis manos agarrando el borde de la encimera hasta que mis nudillos estaban blancos. Hice un espectáculo de hacer ruido con las tazas y las cucharas antes de volver a la sala de estar con una bandeja de té que no tenía intención de beber. Estaban sentados en silencio cuando regresé, la carpeta de cuero cerrada, sus rostros compuestos en máscaras de preocupación amorosa una vez más. Se fueron poco después, prometiendo llamar, prometiendo ayudar en todo lo que pudieran. En el momento en que su coche salió de la entrada, caminé hacia la repisa de la chimenea. Mi mano temblaba mientras recuperaba el pequeño dispositivo de grabación de la casa para pájaros. Me senté en mi sillón, el que Eleanor siempre llamaba mi sillón para pensar, y conecté el dispositivo a mi teléfono con un adaptador. Presioné play. El sonido de mi propia voz, fingiendo confusión, llenó el silencio. Luego, sus susurros. El pánico de Tom. Y finalmente, la voz de mi hija, clara y fría, planeando que me declararan mentalmente incompetente, planeando apoderarse de todo lo que me quedaba. Necesitamos una curatela. Escuché la grabación 2 veces. La primera, mi corazón se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. El sonido de mi propio hijo planeando mi ejecución legal era un dolor más allá de toda descripción. Pero la segunda vez que escuché, sucedió algo más. El ingeniero dentro de mí, el hombre que construía puentes y entendía puntos de tensión e integridad estructural, tomó el control. El dolor todavía estaba ahí, pero estaba siendo encerrado en algo más duro, más frío. La emoción cruda se enfriaba, endureciéndose en las líneas limpias y afiladas de un plano. El dolor era inconmensurable, pero la evidencia era innegable. Ella lo había dicho. Él había confirmado el motivo. Sus máscaras estaban fuera, y sus verdaderos rostros ahora estaban capturados en un archivo digital. Mi hija acababa de entregarme el arma que usaría para desmantelar su mundo. Tenía prueba de intención. La guerra realmente había comenzado. Los días siguientes a ese enfrentamiento fueron una especie de limbo extraño. Existía en un estado de animación suspendida, pasando por los movimientos de mi vida, mientras se tramaba una guerra en los rincones silenciosos de mi mente y en los servidores seguros de la oficina de Chloe. Podé las rosas. Leí el periódico. Interpreté el papel de David Miller, ingeniero jubilado. Pero cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se encogía. Estaba esperando a que cayera el otro zapato, y sabía que no sería un aterrizaje suave. La llamada llegó un miércoles por la mañana. El cielo era de un gris plano e indiferente. Era Sam. Su voz estaba desprovista de todo parloteo preliminar. David, dijo, ha llegado. Lo presentaron esta mañana. No tuve que preguntar qué era eso. Dime, dije, hundiéndome en mi sillón para pensar. Una petición de curatela. Leyó Sam del documento. Su voz un zumbido legal constante que hacía que las palabras obscenas sonaran aún más frías. Presentada por Jessica Miller, peticionaria, en relación con David Miller, demandado. La petición alega un deterioro cognitivo significativo y reciente. Citando, comportamiento errático, pérdida de memoria y pobre juicio financiero. Mi mano se apretó en el reposabrazos. Pobre juicio financiero. Sí. Continuó Sam, su tono inquebrantable.
La evidencia principal citada es tu decisión repentina e irracional de liquidar tu residencia principal, que alegan que te pone en grave riesgo de indigencia financiera y falta de vivienda. Están retorciendo el mismo cebo que filtraste y tratando de colgarte con él. Cerré los ojos. Estaban distorsionando mi propio cebo e intentando ahorcarme con él. La humillación era algo físico, un sofoco caliente que se extendía desde mi pecho a mi cara. Mi propia hija, diciéndole a un tribunal de justicia que había perdido la cabeza. Empeora, dijo Sam, endureciendo su voz. La petición incluye varias declaraciones de apoyo. Hay declaraciones juradas de dos de sus amigos preocupados. Ya he buscado sus nombres. David, ambos son inversores en el proyecto de México de Tom. Declaran que durante encuentros sociales recientes, parecías confundido, desorientado y emocionalmente volátil. Nunca he conocido a estas personas en mi vida. Susurré, las palabras apenas audibles. Lo sé, dijo Sam. Y para coronarlo todo, hay una evaluación psicológica preliminar. Está firmada por un doctor Alan Miller, sin parentesco, lo comprobé. Declara que, basándose en una breve conversación informal organizada por Jessica, tiene serias preocupaciones sobre tu capacidad para manejar tus propios asuntos. Es una opinión pagada, David. Una pieza de teatro médica diseñada para parecer legítima. Sentí que el aire salía de mis pulmones. Era un asesinato de carácter integral, un documento legal diseñado para despojarme de mi nombre, mi autonomía, mi propia identidad como adulto competente. Estaban tratando de convertirme en una no persona, un pupilo del Estado, todo para tener acceso sin restricciones a los últimos de mis activos. La puerta principal de mi casa, el coche en mi entrada, los pensamientos en mi propia cabeza. Nada sería mío nunca más. Era la traición final y más profunda, una declaración pública de que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Por un momento, la fría determinación del ingeniero desapareció, reemplazada por el corazón crudo y herido de un padre. Iban a ganar. La mentira era simplemente demasiado grande, demasiado bien construida. Sam, comencé, con la voz quebrada. ¿Cómo luchamos contra esto? Tienen un médico, tienen testigos. Entonces lo oí. Un sonido que no había escuchado de Sam en años. Una risa baja y sin humor. Era el sonido de un depredador que acababa de ver a su presa caminar hacia una trampa perfectamente tendida. Luchar contra ello. La voz de Sam de repente estaba viva, imbuida de una energía fría y emocionante. David, no vamos a luchar contra ello. Vamos a darle la bienvenida. Esto no es un revés. Este es el juego final. Esto es exactamente lo que estábamos esperando. Guardé silencio, tratando de entender. ¿No lo ves?, explicó, su voz aguda con regocijo estratégico. Ella ha tomado su fraude privado y oculto y lo ha arrastrado a una sala de audiencias pública. Ha colocado voluntariamente sus acciones, sus motivos y su credibilidad ante un juez, todo basado en una mentira que le alimentamos. Ella cree que está poniendo tu mente a juicio. Lo que realmente ha hecho es poner a toda su empresa criminal en el estrado de los testigos. Tomó un respiro, y prácticamente podía sentir la sonrisa formándose en su rostro. Ha presentado el papeleo. Ha traído testigos pagados. Ha construido una casa de cartas sobre una base de pura arena. Este es el momento hacia el que hemos estado trabajando, David. La trampa se ha cerrado. Ella misma lo hizo. Escuché, y lentamente, la niebla de la humillación comenzó a despejarse, reemplazada por una furia fría y creciente. Sam tenía razón. Esta no era su victoria. Este era su error final y fatal. ¿Y ahora qué?, pregunté, mi propia voz recuperando su fuerza. Ahora, dijo Sam, y su voz era el sonido de un mazo cayendo. La dejamos entrar en esa sala de audiencias creyendo que tiene el control. Dejaremos que presente su caso. Y luego, lo desmantelaremos, pieza por pieza, con registros bancarios, con grabaciones de audio, con todo el mapa financiero de su fraude hecho por Chloe. Le mostraremos al tribunal quién ha estado tomando las decisiones financieras irracionales.
Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras finales aterrizara. Ella ha pedido al tribunal que determine si eres competente. Bien. Ahora, vamos a mostrarle a ese tribunal quién es el verdaderamente incompetente. Las semanas previas a la audiencia de curatela fueron un borrón de preparación metódica e implacable. La conmoción inicial había retrocedido, dejando en su lugar un propósito frío y claro. La máquina de la justicia, una vez un concepto distante y abstracto, ahora zumbaba con vida en las habitaciones silenciosas de la oficina de Sam y en el silencio determinado de mi propia casa. Ya no estábamos reaccionando, estábamos construyendo un caso tan sólido, tan irrefutable, que colapsaría el mundo que mi hija había construido sobre mentiras. Trabajamos en 3 frentes separados, cada uno de nosotros un soldado en una guerra silenciosa. El frente de Chloe era un campo de batalla digital de números y transacciones. En su oficina estéril y minimalista, rodeada de monitores brillantes, se convirtió en la arquitecta de la caída de Jessica. Día tras día, unió los fragmentos dispersos de mi vida financiera. Lo que finalmente produjo no era solo un informe, era un arma. Un documento de casi 3 pulgadas de grosor, encuadernado en negro lúgubre, sus páginas llenas de evidencia meticulosamente organizada. Había gráficos codificados por colores que mostraban la salida constante de mis cuentas de jubilación, y gráficos correspondientes que mostraban la entrada idéntica en Elysian Designs LLC. Había líneas de tiempo que mapeaban cada retiro importante con una compra significativa hecha por Jessica o Tom. Un coche nuevo, un pago inicial de una segunda propiedad, unas vacaciones lujosas en Europa. La pieza central era un diagrama de flujo increíblemente complejo, un mapa del crimen, como lo llamaba Chloe, que mostraba cómo mi dinero era canalizado a través de la sociedad pantalla, invertido en el resort mexicano en quiebra, y luego, en algunos casos, reciclado de vuelta a sus cuentas personales bajo la apariencia de tarifas de gestión. Era una obra maestra de forense financiera, una historia de gran latrocinio contada en el lenguaje frío e implacable de las hojas de cálculo y los estados de cuenta bancarios. El frente de Sam era la ley misma. Transformó su oficina en una sala de guerra. Lo visitaría y lo encontraría rodeado de pilas de libros legales, notas adhesivas amarillas marcando precedentes y estatutos clave. Estaba construyendo el marco legal de nuestro caso, construyendo los argumentos que convertirían los datos de Chloe en un veredicto legal. Imprimió secciones de la ley estatal de Colorado sobre abuso financiero a ancianos, resaltando las cláusulas específicas que lo definían no solo como robo, sino como una violación del deber fiduciario, una traición a la confianza. Preparó preguntas de contrainterrogatorio para los testigos pagados de Jessica, diseñadas para exponer sus lazos financieros con ella y Tom. Redactó mociones para obligar, para citar, para asegurarse de que no quedara piedra sin remover. Estaba construyendo nuestro escudo y afilando nuestra espada, preparándose para entrar en esa sala de audiencias no solo para defenderme, sino para procesarlos. Mi frente era quizás el más silencioso, pero también el más personal. Era la batalla por mi propia cordura a los ojos de la ley. El tribunal había designado a una psiquiatra independiente, una doctora, Evelyn Reed, para realizar una evaluación de competencia. La conocí en una oficina tranquila y soleada que olía a té y libros viejos. Jessica había pintado una imagen de mí como un viejo confundido e irracional. Decidí que el contraargumento más poderoso era simplemente ser yo mismo. No hablé del fraude o la traición. En cambio, hablé sobre mi vida. Le conté sobre mi carrera como ingeniero civil, sobre los puentes que ayudé a diseñar, los cálculos complejos para estructuras de carga, los sistemas de gestión de agua que había supervisado para la ciudad de Denver. Hablé con la precisión de un hombre que había pasado 40 años de su vida asegurándose de que las cosas no se cayeran. Describí mi rutina diaria, mi presupuesto, la forma en que manejaba mis gastos domésticos hasta el último centavo. La doctora Reel escuchó, su expresión impasible, haciendo preguntas agudas y perspicaces. Al final de nuestra segunda sesión, cerró su cuaderno y me miró. «Señor Miller», dijo,
Basándome en nuestras conversaciones y las pruebas que he administrado, usted es uno de los individuos cognitivamente más sólidos y metódicos que he evaluado este año. La decisión de vender su casa, desde un punto de vista puramente lógico de simplificar la vida en la jubilación, es cualquier cosa menos irracional. Estábamos construyendo nuestro caso, ladrillo a ladrillo sólido. Pero fue Chloé, en los días finales antes de la audiencia, quien encontró la grieta en los cimientos, una grieta que haría que toda la estructura podrida se derrumbara. Ella llamó a Sam un martes por la noche. Yo estaba en su oficina, revisando mi testimonio. Sam puso la llamada en altavoz. La voz de Chloé era diferente. La calma profesional habitual fue reemplazada por algo más, un horror silencioso y contenido. Sam, David, comenzó. Estaba haciendo una referencia cruzada final de los documentos patrimoniales de Eleanor, específicamente sus pólizas de seguro de vida, solo para asegurarnos de tener una imagen completa. Encontré algo. Explicó que Eleanor tenía una póliza de seguro de vida significativa, una que había designado años atrás para ser pagada a un fideicomiso para la educación universitaria de nuestro nieto, Leo. Pero, continuó Chloé, su voz tensa, encontré un formulario de enmienda, una solicitud de cambio de beneficiario. Fue presentada 3 semanas antes de que Eleanor falleciera. El beneficiario principal fue cambiado del fideicomiso educativo Leo Miller a Jessica Miller, hija. Un escalofrío de terror me recorrió. Recordé a Eleanor en esas últimas semanas, débil, a menudo desorientada por la medicación para el dolor. Hay más, dijo Chloé. He visto docenas de firmas de Eleanor a lo largo de los años, cheques, documentos legales, cartas. Su firma siempre era fuerte, elegante. La firma en este formulario es temblorosa, pero también es incorrecta. El ángulo de la E está mal. El bucle de la R es demasiado apretado. Se parece menos a la firma de una persona enferma, y más a la firma de una persona tratando de imitar a alguien más. La habitación quedó en silencio. Las implicaciones eran monstruosas. Esto no era solo robarle a un padre vivo. Esto era robarle a una madre moribunda. Era robar su último regalo a su propio nieto. Sam se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Por un largo momento, no dijo nada. Cuando se dio la vuelta, su rostro era una máscara de furia fría. Cogió su teléfono. Chloé, dijo, su voz baja y peligrosa. Envíame un escaneo de alta resolución de esa firma inmediatamente. Hizo una pausa. Luego marcó otro número. Sí, soy Sam Chen, dijo por teléfono. Necesito hablar con Daniel Ishikawa. Dile que es una emergencia. Necesito una opinión de expertos sobre una posible falsificación, y la necesito para ayer. Colgó y me miró, sus ojos llameantes. La terrible verdad acaba de empeorar mucho, David. Pero también nuestro caso. La sala del tribunal era un mundo de madera pulida y reverencia contenida, un lugar donde se tomaban decisiones que cambiaban la vida bajo la mirada impasible del sello estatal. El aire estaba cargado con una tensión que se sentía más pesada que el sonido. Me senté junto a Sam, mis manos descansando sobre mis rodillas, mi espalda recta. No era un acusado, pero sentía como si toda mi vida estuviera en juicio. Al otro lado del pasillo, Jessica estaba sentada con Tom, su expresión una máscara cuidadosamente elaborada de preocupación filial. Parecía cumplir perfectamente el papel de la heroína, la que intervenía para salvar a un padre de sí mismo. Su abogado, un hombre con el cabello plateado y una voz tan suave como su traje, comenzó primero. Pintó un cuadro magistral de mi declive. Habló de una hija amorosa preocupada por un padre perdido en el dolor, un hombre tomando decisiones repentinas e irracionales que amenazaban su propio bienestar. Llamó a su primer testigo, un supuesto amigo de la familia, que relató una conversación reciente donde parecía, terriblemente confundido, obsesionado con un plan extraño de mudarse. Luego llamó al siguiente, otro de los socios comerciales de Jessica, que describió mi comportamiento en un evento benéfico como distraído y emocionalmente frágil.
Era una actuación impecable y condenatoria. Para cualquiera que no supiera la verdad, yo era exactamente quien afirmaban que era. Un viejo roto que necesitaba ser salvado. Cuando fue el turno de Sam, la energía en la habitación cambió. No se levantó con fuego y furia. Se levantó con la calma silenciosa y mortal de un hombre que sabía que tenía todas las cartas. La peticionaria ha pintado un cuadro de un hombre en deterioro cognitivo, dijo, su voz llenando la habitación. Nos gustaría comenzar presentando al tribunal una evaluación más precisa. No me llamó al estrado. Llamó a la doctora Evelyn Reed. La psiquiatra designada por el tribunal tomó asiento. Una imagen de neutralidad profesional. Sam la guió a través de su evaluación de mí. Doctora Reed, preguntó. En su opinión experta, ¿encontró al señor Miller sufriendo algún impedimento cognitivo que lo incapacitara para manejar sus propios asuntos? La doctora Reed miró directamente al juez. Todo lo contrario, abogado, declaró, su voz clara y firme. El señor Miller exhibe una función cognitiva excepcional para un hombre de su edad. Su memoria es precisa, su razonamiento es sólido, y su comprensión de asuntos financieros y logísticos complejos es, francamente, superior a la de la mayoría de mis clientes. Es, en mi opinión profesional, plenamente competente. Un murmullo silencioso recorrió la sala del tribunal. Vi la espalda de Jessica ponerse rígida. El primer ladrillo en su muro de mentiras acababa de ser desprendido. A continuación, anunció Sam, la acusación llama a Chloe Armstrong. Chloe caminó hacia el estrado con la misma confianza silenciosa que había visto en la oficina de Sam. Prestó juramento, y una gran pantalla cobró vida detrás de ella. Señorita Armstrong, comenzó Sam, usted es contadora forense. ¿Podría explicar al tribunal qué representa este gráfico? Durante los siguientes 45 minutos, Chloe desmanteló metódica, clínica y devastadoramente toda la narrativa de Jessica. Con la ayuda del proyector, vio al tribunal a través del mapa de mi vida robada. Mostró los retiros mensuales constantes de mis cuentas. Mostró los depósitos idénticos en la sociedad pantalla, Elysian Designs LLC. Mostró las fotografías del Porsche de Tom, de las joyas de Jessica, de sus vacaciones lujosas, con fechas que correspondían perfectamente a los retiros más grandes. La sala del tribunal estaba en un silencio absoluto, cautivada por la historia fría y dura que contaban los números. El rostro de Jessica se había puesto pálido. Tom miraba sus manos, incapaz de levantar la vista. Luego, Sam reprodujo la grabación de audio. Mi voz, fingiendo cansancio. El susurro ansioso de Tom sobre necesitar más capital para el proyecto de México. Y finalmente, la voz de Jessica, afilada y fría, cortando el silencio del tribunal. Si tengo que hacerlo, probaré que no es competente para tomar esa decisión. El poder notarial no es suficiente. Necesitamos una curatela. Necesitamos control total. Un suspiro colectivo recorrió la sala. La máscara de la hija amorosa había sido arrancada, revelando el rostro frío de un depredador. Jessica se hundió más en su silla, sus ojos abiertos con incredulidad, como si no pudiera comprender que sus propias palabras habían regresado para condenarla. Sam dejó que el silencio colgara por un largo momento antes de asestar el golpe final y fatal. Se volvió hacia el juez, su voz ahora resonando con una ira justiciera que había mantenido contenida hasta este momento. Su señoría, dijo, su voz resonando con claridad. Lo que ha visto aquí es una historia de profunda codicia y traición. Pero la terrible verdad es que esta historia es aún más oscura de lo que parece. Esto no se trata solo del abuso de un padre vivo. Esta es una trama que comenzó cuando la propia madre de esta mujer estaba en su lecho de muerte. Llamó a su testigo final, el señor Daniel Ishikawa, un renombrado experto en escritura a mano. Sam colocó un documento en el proyector, la enmienda del seguro de vida. Señor Ishikawa, preguntó Sam, ¿puede decirle al tribunal sobre la firma de Eleanor Miller en este documento? El experto se ajustó los lentes. La firma de Eleanor Miller en esta página es una falsificación, declaró inequívocamente.
Si bien imita sus formas de letra, carece de la velocidad natural y la presión de una firma genuina. Muestra signos de un trazado lento y cuidadoso. No es la firma de una mujer enfermiza y frágil. Es la firma de una persona sana que intenta copiar una firma que ha estudiado. La sala del tribunal sintió como si todo el aire hubiera sido succionado. Sam presentó sus exhibiciones finales, la confirmación oficial del pago del seguro, que mostraba una suma de 7 cifras depositada directamente en la cuenta personal de Jessica semanas después de la muerte de Eleanor, y un documento final, condenatorio, del registrador estatal. Ninguna entidad llamada el Fideicomiso Educativo Leo Miller había sido presentada o creada jamás. Ella no solo me había robado a mí, había robado el último regalo de su madre moribunda a su propio hijo. Ese fue el momento en que todo se rompió. Tom, que había estado pálido e inmóvil, lentamente giró la cabeza para mirar a su esposa. La expresión en su rostro no era de ira, sino de puro y absoluto horror. Él era un ladrón, pero no sabía que estaba casado con un monstruo. La estaba viendo, realmente viéndola por primera vez, y la vista lo estaba destrozando. Pero fue Jessica quien realmente se desmoronó. La intrincada red de mentiras, la fachada cuidadosamente construida, los años de manipulación, todo se derrumbó sobre ella de una vez. Un sonido escapó de su garganta, un sollozo ahogado y gutural. Su máscara de compostura no solo se agrietó, se desintegró. Enterró su rostro en sus manos, sus hombros sacudidos por grandes y desgarradores sollozos. La estratega brillante y controlada se había ido, reemplazada por una ladrona común atrapada en el acto, sus crímenes expuestos para que todo el mundo los viera. Y en ese momento, en las ruinas de su engaño, se dictó el juicio final, no por el juez, sino por el peso frío e ineludible de la verdad. El sonido de los sollozos de Jessica era lo único que llenaba la sala del tribunal mientras la jueza, una mujer con ojos que habían visto demasiado para sorprenderse fácilmente, dictaba su fallo. Su voz era acero frío. Se deniega la petición de curatela, declaró, su mirada fija en Jessica. Lo que se ha presentado aquí hoy no es un caso de preocupación de una hija, sino un abuso impactante y depredador de este tribunal y del propio padre de la peticionaria. No se detuvo allí. Efectivo inmediatamente, este tribunal ordena una congelación temporal de todos los activos conocidos pertenecientes a Jessica y Tom Miller. Además, estoy remitiendo todo este caso, incluyendo la evidencia de fechoría financiera y falsificación, a la oficina del fiscal del distrito para una investigación criminal inmediata. La finalidad en su voz era absoluta. La guerra había terminado. Meses después, el sol de finales de la primavera calentaba mis hombros mientras me arrodillaba en el jardín, el rico olor a tierra llenando el aire. Las batallas legales ahora quedaban atrás, una tormenta que había pasado, dejando un paisaje marcado pero limpio. Jessica y Tom enfrentaban un futuro dictado por las consecuencias de sus elecciones, un futuro que ya no me incluía a mí. Oí la puerta corrediza abrirse y levanté la vista para ver a mi nieto, Leo, caminando hacia mí. A los 16, tenía la inteligencia aguda de su madre en sus ojos, pero la bondad de su abuela en su sonrisa. Se sentó en la hierba a mi lado. Me limpié las manos en mis pantalones y alcancé un sobremanila crujiente que había colocado en el banco del jardín. Se lo entregué. «Hay algo que quiero que tengas», dije. Lo abrió y sacó el documento interior. Sus ojos escanearon las primeras líneas. El Fideicomiso Educativo Leo Miller. «Tu abuela», comencé, con la voz cargada de emoción, quería asegurarse de que tuvieras el mejor comienzo posible en la vida. Ella preparó todo para ti. Las cosas se complicaron por un tiempo, pero lo arreglamos. Sam y yo. Esto es de ella. Esto es para ti. Leo miró del papel a mi rostro, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. No dijo nada. Simplemente se inclinó hacia adelante y me rodeó con sus brazos, su agarre fuerte y firme. Lo abracé con fuerza, mis propios ojos mirando más allá de las rosas florecientes, más allá del alto roble, hacia el vasto cielo azul despejado. En ese momento, una profunda sensación de paz se asentó sobre mí.
Había perdido a una hija en una oscuridad que nunca podría haber imaginado. Pero al luchar para regresar a la luz, había salvado el futuro de mi nieto. Había honrado la memoria de mi esposa. Y finalmente, verdaderamente, me había reclamado a mí mismo. La batalla había terminado. El silencio en mi corazón ya no era de dolor, sino de una paz tranquila y duramente ganada. Esta historia sirve como un recordatorio aleccionador de que la verdadera fuerza a menudo se forja en silencio. Revela cuán fácilmente la confianza ciega puede ser convertida en arma por la codicia, transformando a la familia en el más cruel de los adversarios. La lección final no es sobre venganza, sino sobre reclamación. Enseña que la dignidad, una vez robada, puede ser recuperada a través de la búsqueda metódica de los hechos. La victoria no se gana con ira, sino con paciencia, evidencia y la determinación inquebrantable de dejar que la verdad, no importa cuán dolorosa, hable por sí misma. La verdadera justicia se encuentra no gritando, sino en el peso silencioso e innegable del registro. No olvides compartir esta historia con alguien que necesite escucharla, y haz clic en el siguiente vídeo en tu pantalla para continuar el viaje. Y si te gustaron estos relatos de vida, superación y justicia, no olvides suscribirte a nuestro canal Diario Familiar, para muchas más historias como esta.